Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase virtual y hoy seguiremos, siendo esta la segunda clase, el tema de Grecia, ¿de acuerdo? De la Grecia, de la antigua Grecia, de la civilización griega. Hoy veremos sobre todo, veremos las últimas características o los últimos fundamentos de la sociedad griega, ¿de acuerdo? Veremos sobre todo la periodización, veremos también la mitología y nos adentraremos un poco en las polis. Respecto a la periodización, pues hay que decir que Grecia pasa por diferentes etapas y son diferentes civilizaciones las que componen la Hélade, ¿de acuerdo? La que compone el pensamiento o la colectivo de la civilización griega. Los antecedentes lo encontramos en la civilización minoica, ¿de acuerdo? Viene de Minos, ¿de acuerdo? Y es la primera civilización en la que podemos hablar ya de civilización griega, ¿de acuerdo? Con algunas de las características de la civilización griega, donde se desarrollan las primeras escrituras. Son las primeras escrituras que se desarrollan en la zona de la Hélade. Eran muy buenos comerciantes, utilizaban las vías marítimas para ello y destacaron en la construcción de palacios. ¿Desde qué año a qué año se tiene? Esto es muy importante. Pues alrededor del año 3000 a.C. hasta el 1400 a.C. Por otro lado tenemos la civilización micénica, ¿de acuerdo? Que se desarrolla de manera posterior, aunque coincide en el tiempo con la civilización minoica. Luego veremos un plano o un mapa, mejor dicho, donde veremos cómo coincide la civilización minoica y la civilización micénica. Esta, sin embargo, solamente se da en la península del Peloponeso, prácticamente solo se da en la península del Peloponeso entre los años 2000 a.C. y 1600 a.C., aunque se verá que en otros territorios, como Creta, permanece esta civilización hasta el año 1150 a.C. Luego, tras la decadencia de la civilización micénica, llegaríamos a una fase que se denomina época oscura, en la cual una serie de tribus ocuparían de manera más o menos extensa todo este territorio, y posteriormente pasaríamos a las tres fases principales de la civilización, ¿de acuerdo? El periodo arcaico, ¿de acuerdo? ¿Desde cuándo hasta cuándo va el periodo arcaico? Desde el año 800 a.C. y el 500 a.C. ¿Por qué desde el 800? Bueno, en el año 800 a.C., más o menos, se da la primera de las Olimpiadas, ¿de acuerdo? Que la Olimpiada, como bien sabéis, hoy existen los Juegos Olímpicos, que a fin de cuentas han derivado de esta Olimpiada, enfrentaban en numerosos deportes y en numerosas destrezas a los mejores atletas de las principales polis griegas. En este momento hay que tener en cuenta que hay una disputa muy importante entre las dos principales polis, que las veremos en las próximas clases, Atenas y Esparta, ¿de acuerdo? Y termina con la guerra médica, y termina sobre todo cuando la parte de Grecia de la Asia Menor, recordad, al este, pide ayuda a las polis griegas de la península en su lucha contra los persas en la guerra médica, ¿de acuerdo? En torno al año 500 a.C. Posteriormente pasaríamos a la época de mayor esplendor de la civilización griega, tanto en arte como en democracia, ¿de acuerdo? Será la época de mayor esplendor de la civilización griega, el periodo clásico, que se extiende desde el año 500 a.C., obviamente, hasta aproximadamente el 323, que es cuando comienza el reinado de Alejandro Magno. Alejandro Magno termina conquistando todas las provincias de la Hélade y se convierte en rey, y su reinado comienza en el año 323. Lo dicho, en este momento, el momento de mayor esplendor, se produce esa guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, que termina con la victoria de los últimos de Esparta, ¿de acuerdo? Posteriormente Alejandro Magno caerá y los territorios fueron divididos, su imperio fue dividido en reinos helenísticos, entre ellos Grecia o Egipto. Y ahí ya es cuando se da el periodo helenístico, que terminará cuando Grecia, la civilización griega, termine siendo absorbida, conquistada realmente por la civilización romana. Aproximadamente en el año 20 después de Cristo, ojo, ya estamos en el año después de Cristo, Roma conquista todos los reinos helenos. Bueno, aquí tenéis muchísima información de épocas, de fechas y de acontecimientos. Obviamente lo que tendréis que hacer es un eje cronológico con la historia de Grecia con los datos de abajo. Ojo, cuidado que la civilización minoica y micénica coinciden, así que podéis poner una barra aquí y otra debajo, ¿me entendéis? Es decir, el eje cronológico normalmente lleva solamente una sola línea horizontal, pues aquí podéis hacer una para la civilización minoica y otra para la micénica de abajo. Y ojo, que desde el año 1150 hasta el año 800 tendréis la época oscura, ahí no tenéis que poner nada, ¿de acuerdo? Podéis dejar el huequecito y luego ya volvéis a
desde el año 800 a.C. hasta el 20 después de Cristo, con el periodo arcaico, periodo clásico y periodo helénico. Aquí podéis ver un mapa de cómo se distribuye todo esto del territorio de la antigua Grecia y donde podemos ver la cultura micénica, y la cultura minoica, con el Palacio de Nosos, que esto es muy importante. Y aquí podemos ver la Puerta de los Leones, en Micena, ¿de acuerdo? La Puerta de los Leones, uno de los palacios de Micena. Ya hemos dicho que eran muy buenos constructores de palacios. Pasamos rápidamente a la mitología griega, lo vamos a ver de manera más o menos rápida, luego haremos un trabajo sobre la mitología griega. Algo conocemos seguro de mitología griega, de hecho son numerosas las obras literarias, de películas, series que hemos visto de mitología griega. Quizá una de las más conocidas sea esta, la película de Hércules, que narra las hazañas de Hércules y hay alusión a la mitología griega. Pero ¿cuál es la medida de un héroe verdadero? Pues eso es lo que nuestra historia... ¿Queréis escucharle? Hace que esta historia parezca una tragedia griega. Aligera el tono, tío. Seguiremos nosotras, cariño. Todo tuyo, chica. Somos las musas, diosas de las artes y proclamadoras de héroes. Héroes como Hércules. Cariño, querrás decir múscules. Yo pudiera cantar al son de la música de... Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules. Muchos eones atrás. En el primer albor, la tierra lo pasaba fatal. Titanes colosales la volvían infernal. Detrás tus pies, una copeste donde tú estés. Volcanes, terremotos, caos, todo de revés. Cuéntalo, chica. Entonces creo que eso. Rayos dispararon, todo ya los malos enteros. Ya estás solo en el tubo, el caos de verdad. No entiendo cómo tipo ya se empezó el menú. Sí, nena. Cambiando el mundo en su juventud. Y aunque parece imposible, es cierto como tú. La vida del Olimpo fue un pequeño. Bueno, esto básicamente es una película una interpretación de la mitología griega. Pero ¿cómo era realmente la mitología griega? Ya digo que luego realizaremos un proyecto final en el cual adentraremos, una tarea final en la cual nos adentraremos en la mitología griega. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un vídeo y vais a tener que responder a estas preguntas. Dice, ¿quién representaba la fertilidad? La fertilidad, obviamente, en la mitología griega. Tendréis que poner un nombre y escribir el nombre de otras deidades, de otras diosas mujeres que hayan representado la fertilidad en Roma o en Mesopotamia, por ejemplo. ¿Cuál era el dios del rayo para los griegos? Y el de la guerra, ¿cómo se llamaba la reina de los dioses en Grecia? Y su equivalente en la mitología romana, ¿por qué Dionisio era un semidios y en qué lugar vivían los dioses más importantes de la mitología griega? Vamos a ver un vídeo en el cual vamos a ver los principales deidades de la mitología griega. Ya sabéis que los griegos eran politeístas, creían en más de un dios. Y veremos también sus equivalentes con las deidades romanas, ¿de acuerdo? Eran culturas bastante similares, aunque cambiaron el nombre de muchos de los dioses. Bueno, pues hay que copiar estas preguntas y responderlas viendo este vídeo. Muy sencillo, ¿vale? Mobile popped over this wireless battery bank for an unboxing. Let's check this thing out and see what we got inside. Presta atención. Fijaos, aquí tenéis una leyenda, perdonad, aquí tenéis una leyenda que gris, el nombre en gris significa que es un titán. Ahora veréis uno en rojo, que es un dios del Olimpo, en rosa, que es un dios, en amarillo un semidios, y aquellos que viven en el inframundo vendrán representados su nombre aquí en negro, y si es un mortal, en azul. Y aquí tenéis cómo se llama en griego, Cronos, por ejemplo en este caso, que representa el tiempo, que es un titán porque tiene el nombre en gris. Su equivalente en romano, en la mitología romana, sería Saturno, y el símbolo es la hoz, ¿de acuerdo?
por ejemplo, interpretando esta leyenda, Hestia, como su nombre viene en este color, es una diosa del Olimpo, cuyo atributo es ser la diosa del hogar y de la familia, y su equivalente romano se llamaba Vesta. ¿Cuál es el símbolo? El fuego. Para que entendáis todos los diferentes dioses, semidioses o mortales. Bueno, pues ahí tenéis el vídeo, si queréis también os lo puedo compartir, ¿de acuerdo? Os lo puedo dejar en la caja de descripción del vídeo y lo que tenéis que hacer es responder esas preguntas. Recordad quién representaba la fertilidad, nombre de otras deidades, de otras mujeres que han representado la fertilidad en otras mitologías. Colega. Juguemos a un juego. ¿Y si descargas League of Legends ahora mismo? ¿Empiezas a jugar? Pasamos a la sociedad griega, vamos terminando por hoy, ¿de acuerdo? La sociedad griega, aunque había diferencia en cada una de las polis, bueno, básicamente se diferenciaban y se dividían en ciudadanos, con todos los derechos, y no ciudadanos. Los ciudadanos eran todos los hombres libres de la ciudad. Por ejemplo, los ciudadanos atenienses eran hombres, siempre hombres que habían nacido y que eran atenienses. Dentro de los no ciudadanos se incluían a los extranjeros, que en Atenas eran llamados metecos, o por ejemplo en Esparta eran llamados periecos, a las mujeres y los esclavos. Los esclavos normalmente eran personas extranjeras que habían sido, que vivían en territorios que habían sido conquistados por otras polis. Y los extranjeros, aunque sí es verdad que no eran muy maltratados, de hecho tenían ciertos derechos, podían tener propiedades privadas, pero no podían participar del gobierno de la ciudad, no podían tomar decisiones políticas en la ciudad. Aquí tenéis un ejemplo, aquí tenéis un esquema con quienes no eran ciudadanos y quienes sí eran ciudadanos. En virtud de eso, que los extranjeros tenían algunos derechos, que las mujeres no tenían tantos derechos como estos extranjeros, y que sobre todo abajo del todo, los que menos derechos tenían de todo eran los esclavos, en base a esto lo que tenéis que hacer es una pirámide social de la sociedad griega. ¿De acuerdo? Tenéis 5 niveles, pues aquí tenéis aquí tenéis 5 niveles, tenéis que hacer 4 realmente, con extranjeros, esclavos, mujeres y ciudadanos. Esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos pronto.